Ahora va a dar comienzo la tercera sesión de las jornadas precongresuales de Economía Circular e Innovación en el sector cerámico. Hoy la tercera sesión, y en esta tercera sesión vamos a tener el placer de tener como invitados a diferentes ponentes de gran nivel. Por una parte tendremos al doctor Juan Bautista Carda. Seguidamente hablaremos estará con nosotros Belén Taroncher, después Antonio Chica y Miguel Galindo, y por último Karina Treviño. Entre estas ponencias va a haber un descanso de 15 minutos, como el resto de las sesiones, y ahora vamos a dar comienzo a la presentación de Juan Bautista Carda. Juan Bautista Carda va a presentar en su presentación titulada Investigación en el campo de los nuevos materiales y su importancia para la economía circular. Esta va a ser su presentación, y antes de ello presentaros al doctor Juan Bautista Carda, doctorado en Ciencias Químicas desde el 1990, catedrático de la Universidad Jaume I, director de la Cátedra de Innovación Ceràmica Ciutat Villarreal. Es autor y coautor de varias patentes, algunas con explotación industrial. Desde el año 2006 presenta más de 120 publicaciones en revistas a nivel nacional e internacional. Es miembro actualmente de la Agencia Valenciana de Investigación en el Comité de Economía Circular. Y después destacar que ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Entre ellos destacar la medalla académica por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Después el premio a la trayectoria investigadora del Consejo Social de la Universidad Jaume I. Es actualmente profesor emérito de la Universidad de Química y Tecnología y Metalurgia de Sofía, Bulgaria. Y por último destacar también que es profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, con este currículum importante de nuestro doctor, vamos a dar pie a su presentación y se puede lograr. Tienes un total de unos 40 minutos más o menos. Me avisas cuando... Yo te aviso. Tienes ese micro. A ver, gracias. Es verdad. ¿Qué quería? Sería esto. Bien, pues en primer lugar, muchas gracias a Abderrahim. El tener buenos amigos y colaboradores pues hacen que te hagan una presentación así tan excelente. El único mérito que yo tengo es, siempre lo he dicho, es la edad. Nos vamos haciendo mayores y vas acumulando experiencias, ¿no? Esa es una cuestión, una trayectoria mía que básicamente me he movido en el mundo de la cerámica. Me he criado en él y en él he convivido. Y en él pues he intentado hacer pequeñitas y modestas aportaciones. Bien, me ha traído siempre el campo de los materiales. Yo cuando empiezo una clase en ciencia de los materiales, que llevo ya varios años en esa docencia, a mis alumnos digo, ¿qué es lo que me motiva a mí un material? Y siempre les digo algunos ejemplos. En primer lugar, porque un material me posibilita el que pueda con él experimentar y desarrollar muchas propiedades. Partiendo de un aspecto que puede ser un poco contradictorio, es decir, que los materiales son defectuosos, siempre y cuando estemos a presión y temperatura ambiental. El otro día se dio una magnífica conferencia inaugural en estas jornadas por el profesor Conrado Rillo respecto al helio. El helio es un material que es líquido o gaseoso, sólido no se puede obtener. Entonces, ese material nos permite alcanzar temperaturas muy cercanas al cero absoluto, a menos 273 grados. Ahí sí que sería el comportamiento perfecto de todos los materiales, pero a la temperatura y presión que nos movemos, todos los materiales podemos afirmar que somos defectuosos, y somos porque nosotros somos constituyentes de material también, y eso, a pesar de que podía ser, como decía, una contradicción, pues es una oportunidad de con esas imperfecciones provocar propiedades en esos materiales. Si yo cojo óxido de aluminio, por ejemplo, y lo considero como tal,
sabemos la industria cerámica que lo consumimos toneladas de él, que lo conocemos como corindón, alfa-lúmina, un producto pues que se mueve en precios en una economía media, más bien media-baja, y que tiene un consumo muy importante industrialmente hablando, sobre todo los que trabajáis en colorificios, por ejemplo, utilizáis mucho de corindón. Si yo le cojo y le provoco una sustitución de pocos átomos de aluminio y le meto unos pocos átomos de cromo, veremos que ese material deja de ser un material blanco, opaco, pasa a ser un material rojo y puede ser tan intenso que lo fabrica la propia naturaleza como es el rubí. Y ahí ya no hablamos de valores bajos ni medios, sino estamos hablando de productos de alto valor añadido, bien como un material para joyería o bien un material tecnológico en el cual podemos diseñar incluso el funcionamiento de un láser de rubí. Por lo tanto, vemos la capacidad que tienen los materiales, con este pequeño ejemplo que os estoy diciendo, la capacidad que tienen estos materiales para que podamos diseñar con ellos propiedades de interés. Y eso es lo que me ha marcado un poco mi trayectoria, lo que hacemos en el grupo de investigación que actualmente estoy dirigiendo, que es el grupo de investigación de química del estado sólido. Mi exposición va a consistir en estos apartados. ¿Cuál ha sido la evolución de los materiales? Me voy a centrar lógicamente un poquitín de nuestro sector, en el cual nos estamos implicados aquí en Castellón, tan importante, el sector cerámico. ¿Qué retos tienen planteados? Y voy a introducir también el conocimiento de otro material dentro de la familia de los cerámicos, que son los vidrios también, materiales vítreos. No hay que dejarlos aparte. Y materiales combinándolos, cerámicos y vítreos, para lo que denominamos materiales también vitrocerámicos. Comentaré brevemente las necesidades también de transferencia al conocimiento y qué avances resalto como ejemplos, algunos avances tecnológicos en estos campos de los materiales cerámicos, vítreos y vitrocerámicos. También comentaré los avances tecnológicos que nos permiten caracterizar o procesar cada vez más y mejor estos materiales. Bien, de una manera rápida, unos 45 minutos más o menos que me dejan, intentaré ser breve. También saludo a la gente que nos está siguiendo, sobre todo buenos días a la gente que nos están oyendo desde la otra parte del océano. Allí es por la mañana, ¿no? Aquí estamos ya en la tarde. Bueno, les saludo a todos. Y decir para aquella gente que no nos conocen que estamos, el grupo de investigación, implicados en la Universidad Jaume I, una universidad que se creó en los años 90, en el año 1991. Es una universidad relativamente joven y que la orientación en su implantación era que se moviera mucho, se interaccionara con lo que es el clúster cerámico de Castellón, con toda la industria cerámica tan potente que tenemos en nuestros alrededores. Desde su origen nos hemos ido especializando ya en aquellas fechas en lo que era la búsqueda de nuevos métodos de síntesis que obviaran el gasto de lo que hoy en día es tan crítico, el gasto energético, y también minimizar el impacto ambiental con el uso que se hacen de mineralizadores. Los procesos cerámicos, como todos sabéis, son procesos de alta temperatura, gastan energía y en muchos casos pues, nos vemos implicados a introducir agentes que llamamos agentes fundentes, agentes mineralizadores, pero que nos rebajan las temperaturas de síntesis, pero tienen el inconveniente de tener un impacto ambiental. Por lo tanto, nos metimos a desarrollar métodos alternativos, como se denominan métodos Sol-Gel, que permitiesen disminuir esas temperaturas tan altas, ya que en un estado tipo gel lo que hacemos ya es ordenar a escala atómica, ordenamos los elementos, con lo cual la energía que vamos a utilizar para aproximarlos la podemos evitar, ahorrar. Y por otra parte, al ser métodos muchas veces en un medio acuoso, pues también
la reactividad es mucho más alta y por lo tanto podemos disminuir o incluso en algunos casos eliminar el uso de agentes fundentes o mineralizadores como nitratos, cloruros, sulfuros, sulfatos, etc. Bien, todo eso bajo un punto de vista de mira de aplicación. Es decir, que no solamente nos quedábamos en la investigación que llamamos muchas veces como investigación básica, sino que también esos resultados pudiesen ser trasladables hacia lo que sería la productividad industrial. Una breve reseña es que nos movemos en un sector altamente dinámico. Si nos fijamos en estas fotos, observamos que apenas hará 50, 60 años para acá, estamos hablando de una industria, no puedo señalar el puntero porque aquí no va, pero una industria muy artesanal. Para lo que es la evolución tecnológica, son 2 días, hablar de 50 años atrás, donde en los años 60 del siglo pasado, pues veíamos estas imágenes de cómo se homogeneizan los materiales, las arcillas en este caso, utilizando animales, utilizando niños, al aire libre, sin ninguna cuestión de protección de nada. Esta imagen hoy en día resultaría muy chocante e incluso prohibida, ¿vale? No se permitiría utilizar animales, maltrato animal, utilización de niños, etc. Una industria que se movía en esa evolución completamente artesanal. Este es un horno de pasajes, cómo se está cargando a mano todo él, o incluso anteriormente los hornos de tipo moruno, hornos de leña, en que se iban toda la faceta se hacía manual, ciclos de calcinación aquí podían durar días, bajamos los ciclos, semanas y horas, hasta una imagen como la que veis allí, hoy en día. Parece que estamos viendo en aquella imagen de la izquierda, en estos hornos modernos de hoy en día, donde la fábrica se ve completamente limpia, el ambiente muy depurado, ¿no? Y todo muy automatizado. Parece que estamos mirando un vagón de un tren de alta velocidad ahí. Esos cambios han surgido muy rápidamente, han combinado sistemas nuevos en una industria que aquí he intentado resumir sus impactos económicos. Una industria que hoy en día puede aportar más de un 3% al PIB nacional. O sea, tiene un peso específico importante. Que genera más de 70.000 puestos de trabajo. Si vemos el área de Castellón, 1 de cada 3 trabajadores de una manera u otra está implicado en esta industria cerámica. Somos actualmente, podemos considerar, el 5º productor a nivel mundial de las baldosas cerámicas. Somos los primeros productores europeos. Y sobre todo, que la característica que hoy en día nos encontramos es que la mayoría de su producción va directamente a la exportación en mercados internacionales. Básicamente en Europa, donde en la economía del euro nos movemos bien, pero también en otras zonas fuera del área del euro, como son otras áreas internacionales, donde sufrimos un poquito más, pero que no perdamos el dato de la fuerte exportación de sus productos. Eso nos va a exigir que cada vez tengamos que ser, a la manera lo posible, más competitivos en esos mercados internacionales y también el valor añadido nuestro que tiene que ir apostando por la calidad, diseño, etc. Actualmente la industria cerámica española está pasando una fuerte crisis, una crisis afectada por el consumo de materias primas. Tenemos problemas de lo que es la importación de las arcillas tipo caolinítico de Ucrania, por el conflicto de este país, pero también por falta de recursos naturales propios. También por el gasto energético, una industria que consume mucha energía. Por lo tanto, el precio del gas se encareció, es otro hándicap, y otras cuestiones de logísticas, de transporte, etcétera, que todo ello han ido llenando ese vaso de competencias
que hacen que la industria atraviese una situación un poco crítica. Por otro lado, también tenemos, hablando de las materias primas, y creo que ayer se dio una charla muy interesante por parte de la profesora de Venezuela respecto a cómo cada vez se están polarizando más los materiales y sobre todo lo que se consideran materiales estratégicos. Si os fijáis, si podemos considerar alrededor de unos 30 materiales estratégicos en el mundo, tenemos casi una tercera parte concentrados en la zona asiática. China, por ejemplo, está controlando estratégicamente muchos de ellos. Eso hace que a nivel de Europa, en donde nos encontramos nosotros, tengamos una dependencia muy crítica a terceros países respecto a la obtención de este tipo de materiales catalogados como materiales estratégicos. Y poniendo encima de la mesa otro valor es la investigación que nos permite innovar en productos, en mercados, etcétera, que en principio la podemos centrar en universidades, centros tecnológicos, el Consejo, el CSIC, etcétera. Muchas veces esa investigación queda cerrada, como lo que denominamos una investigación básica, una investigación interna, que nos permite publicar mucho y además cada vez de mayor calidad. Hay potentes grupos de investigación, pero en cambio tengamos una falta de transferencia hacia la industria y sobre todo la industria desde nuestro entorno nacional. Se ve poco beneficiada de esos desarrollos. Tengo que aprovechar aquí para comentar que desde hace 10 años, a través de la Cátedra de Innovación Cerámica, pues hemos impulsado una feria de transferencia científica y tecnológica, la Feria Destaca, donde se trata de reunir a todos los agentes que intervienen en el desarrollo social, que puede ser la industria, como es la que produce, la que da riqueza y economía y produce materiales, los centros de investigación, donde originan esa investigación, esa innovación, y los agentes de transferencia que ocurren. Si bien hay que decir y resaltar las actuaciones como la propia Asociación de Técnicos Cerámicos o Cámara de Comercio y Colegio de Ingenieros, que estáis aquí, en Qualicer y otras entidades que desde hace muchísimos años estáis también empujando esos conceptos de transferencia y que lo hacéis muy bien, ¿vale? Bien. Hoy en día, y a lo largo de estas jornadas, estamos hablando mucho del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, cuando nos estamos dando cuenta que muchas de la crisis que nos estamos encontrando y que nos vamos a enfrentar en un futuro, ya diría inmediato, como pueden ser aspectos de cambio climático, aspectos de recursos y de transiciones como la transición energética, pues requieren que no perdamos de vista estos objetivos de desarrollo social, los ODS. Entre ellas, las que van a tener muy en cuenta los temas de medio ambiente y ahorro de materiales y de energía, así como de recursos hídricos. Una economía social en que tiene que ser muy equilibrada en los aspectos sociales, económicos y medioambientales. Haber un equilibrio entre ellos, que tiene que ponerse en la misma balanza para que haya un equilibrio, sea viable la compatibilidad entre los aspectos medioambientales y los aspectos económicos, que socialmente también sean compatibles, sean vivibles, que digo aquí, y que sean equitativos. No tiene por qué no estar reñido una cuestión de una protección social junto con una rentabilidad. Y en eso tenemos que buscar ese equilibrio. Estos tres bloques, el económico, social y el medioambiental, que cada uno de ellos está sustentado por los correspondientes objetivos de desarrollo social, como he comentado. Nos encontramos actualmente con una crisis energética que se ha acelerado ya con los conflictos internacionales. Hemos visto que los grandes conflictos internacionales se están
haciendo en base a control de los recursos naturales y entre ellos los recursos energéticos también. Vemos también cómo el caso de las energías renovables va a tener un aspecto creciente en sustitución a las energías más convencionales, como puede ser el gas, el carbón o la nuclear. Aunque, como podéis ver, no desaparece, es decir, se mantiene su consumo, igual que el petróleo, aún se mantienen activos, constantes. Sigue bien, es verdad que socialmente la energía nuclear ha quedado muy relegada, pero todavía las demás energías radiantes de combustible todavía se mantienen bastante activas. Pero, de una manera, poco a poco, va creciendo el uso y la implantación de lo que se llama esa transición energética a esas energías más permanentes y menos contaminantes. Otro aspecto que vemos hoy en día, que nos encontramos, es cómo hay ciertos materiales, la influencia de lo que es el control de tecnologías. Ese control tecnológico cada vez ha ido perdiendo en el área de países que hemos denominado como países occidentales y cada vez se ha ido desplazando más a terceros países como son los países asiáticos. Noticias que hemos visto en la prensa, etcétera, diciendo que ciertas cadenas de producción de coches han tenido que ser paralizadas porque no hay componentes como son los microchips, ¿de acuerdo? Porque hay una dependencia hacia los países asiáticos que son los que están controlando esa producción. Eso nos hará pues un poco reflexionar también de cara hacia dónde nos debemos encaminar como país dentro del entorno europeo donde nos encontramos en ese aspecto tecnológico. En esa idea, lo que llamamos materiales inteligentes, los smart materials, van a tener una gran relevancia cada día mayor por su capacidad de poder que cambiemos mucha de la industria tradicional para hacerlas en estos aspectos más eficientes, más seguras y también más competitivas. En ese caso comentaré algunos ejemplos de desarrollos como son materiales cerámicos para su aplicación al campo energético, materiales para la construcción medio ambiente, materiales para la sanidad y materiales para el ámbito de la electrónica, como posibles alternativas en las cuales podríamos ir convergiendo de cara a lo que es desarrollar los smart materials. También para una industria inteligente, ¿no? Diría. Bien, nuestro grupo de investigación, desde hace ya más de 15 años, estamos trabajando en lo que son desarrollo de celdas fotovoltaicas, pero esta vez aplicadas sobre sustratos cerámicos o vitrocerámicos. La tecnología madura, la que hoy en día se está comercializando y que va creciendo, como vemos, muy importante, se sustenta en lo que es un soporte vítreo. En cambio, la cerámica puede aportarnos de que es más integrable en la arquitectura que el propio vidrio. La cerámica es un elemento arquitectónico propio. Por lo tanto, podemos pensar de utilizar ese sustrato para revestir, no solamente como actualmente se hace en el techo de un edificio, sino revestir toda la piel de ese edificio. Ese revestimiento de todo el edificio hará que todo él actúe como una célula fotovoltaica para poder alimentar directamente a ese edificio e incluso poder suministrar una energía extra. Los condicionamientos que se han impuesto en este tipo de proyecto es, como he dicho, que sea integrable arquitectónicamente. Son lo que se llaman edificios BIPV, Building Integrated, son las palabras inglesas de integración fotovoltaica en la arquitectura del edificio, que sean del menor coste posible, de bajo coste, que sea versátil para su aplicación en fachadas y también, por supuesto, en techos, y también eliminar aquellos elementos que sean
más tóxicos, de más impacto ambiental y que sean también más abundantes. La evolución tecnológica que nos hemos ido moviendo en esos más de 15 años de trabajo, empezamos con unas células en capas, las que nos permiten diseñar ese tipo de material. En principio, estos son las siglas de cobre, indio, galio, selenio. Imaginaos el indio, que es un elemento escaso y carísimo, y el selenio por su toxicidad. Poco a poco los hemos sustituido por otros elementos como pueden ser el cobre, el zinc o estaño, y en vez de selenio utilizar el azufre, es las células de kesterita. En un tercer salto tecnológico estamos trabajando en capas de sulfuro de antimonio como elemento, me estoy refiriendo al elemento absorbente, el que hace la transformación luz-electricidad, y hemos pasado de esta serie a esta otra serie de sulfuro de antimonio y óxido de zinc. ¿Qué conseguimos con ellos? Conseguimos que al trabajar en componentes mucho más asequibles, podríamos decir más cerámicos también, y además hacer capas finas, estos elementos resultan ser transparentes, con lo cual además, como voy a poner el ejemplo, podemos diseñar o pensar que esas células fotovoltaicas sean susceptibles de ser decoradas también, de su decoración. Por lo tanto, estos serán los ingredientes de lo que estamos hablando: actuar como elemento absorbente, por ejemplo, el óxido de zinc, y sería fabricar ese tipo de células con una escalabilidad que llamamos, que sea fácil, sea más sencilla. Se puede obviar métodos de alto vacío, por ejemplo, que es frecuente usarlos, mejor, y se pueden diseñar, aplicarlas como si diseñáramos, igual que actualmente el sector cerámico decora una placa cerámica con los sistemas de inyección de tintas. Con eso conseguimos que el espectro de recogida de radiación sea mucho más amplio, y aunque nos baje la eficiencia de la célula frente a las convencionales hoy en día, son las de silicio, nos permiten además coger más área superficial y por lo tanto al final en conjunto tener mayor rendimiento. Veis aquí una muestra de la transparencia que tiene una capa, en este caso sobre un vidrio, lleva una capa delgada que es de óxido de zinc, que es transparente. También estamos trabajando con compuestos de sulfuro de antimonio, en este caso para lo que serían células flexibles aplicables, por ejemplo, para invernaderos, etcétera. Es decir, coexistir, que igual que ahora debajo de una placa fotovoltaica no se puede cultivar nada porque oscurece, impide paso de la radiación de luz. En este caso podríamos aplicarla en temas de viveros, etcétera. Otras posibilidades, hace un momento estaba hablando con la compañera que me va después a sustituir en la charla, el papel de los materiales compuestos, materiales con fibras. Esta es una tecnología también muy interesante donde podemos incorporar, combinar dos materiales, el material cerámico y materiales, muchas veces materiales polímeros. Con ellos conseguimos materiales de alta resistencia. La utilización, este es un molde de las palas que se están fabricando ahí en Les Coves de Vinromà. Llegan a tener más de 130 metros de longitud. Eso requiere una resistencia mecánica muy alta. Las velocidades en la punta del ala son tremendas. Trasladadas a la punta de la pala pueden ser más de 300 km/h. Es impresionante la resistencia que debe tener y una cierta tenacidad del material, una cierta flexibilidad. Con las fibras, manteniendo esa combinación cerámico con materiales compuestos, podemos obtener ese diseño que para una cerámica, y hoy en día donde queremos introducirnos en el tema mobiliarios, pues nos daría la posibilidad de curvaturas, resistencia a impactos, etcétera, etcétera. Es decir, que es otro campo interesante en ello.
También en el campo energético de energías renovables, estamos hablando de los que son pilas de combustible, pues hay una variante de pilas de combustible que se fabrican en sus componentes completamente cerámicos, tanto de los electrodos, el ánodo y el cátodo, como también el electrolito. Son todo especies cerámicas. Como no, podríamos diseñar ese tipo de materiales con materiales que podemos decir más avanzados. Hasta ahora la tecnología se basaba en que en el caso del electrolito la tecnología está en el funcionamiento, en el reto de trabajo de estas pilas. Hoy en día empezaron por encima de los 1000 grados, lo cual pues, las hacía poco viables para usos más corrientes, y la lucha era rebajar esta temperatura de trabajo hasta la que disminuyera. Se empezaron a trabajar con una circona como elemento electrolito, una circona estabilizada con itria, pero, ya digo, temperaturas extraordinariamente muy altas. Aquí vemos cronológicamente, estoy yendo un poco deprisa, me han dado 5 minutos, y quería aún contaros alguna cosita más, que poco a poco se ha ido modificando la composición de esos materiales, y hoy en día ya estamos hablando de pilas de combustible que estamos trabajando a 600 grados, incluso a menos, pero destaco la de 600 grados, con una potencia muchísimo mayor. Todo ello modificando, como estáis viendo aquí, tanto la composición como también aspectos de morfología del material, con un diseño de ese tipo. Pues bueno, ante la próxima demanda de este tipo de materiales, una línea de cara a la industria de fabricación, pues podría ser también en ese campo. Y como no, quería también hablar algo del vidrio. El vidrio, el elemento siempre parece que sea la hermana pobre y en cambio tiene un peso específico mundial muchísimo, casi diría mayor que todavía que la cerámica. Hoy en día, y hablando de capas, se puede trabajar en vidrio en capas, igual como el vidrio que tenemos en la pantalla del coche, que lleva dentro internamente unas fibras para que cuando haya un golpe no nos cortemos, se quede integrado ahí. Pues igual se puede hacer una capa continua de elementos que puedan reflejar parte de esa energía y, por ejemplo, que no se caliente tanto los habitáculos. Por lo tanto, pueden haber ahorros importantes en este tipo de vidrios de cara a utilizar pues, menos el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Y con ello pues, hay ahorros de emisiones, etcétera, etcétera. En este flash, nosotros, también otra línea que hemos trabajado y que estamos trabajando es también el utilizar materiales combinados, materiales vitrocerámicos, cuya generación sea a partir de 100% de residuo y que permitan tener resistencias mecánicas extraordinariamente altas. Eso nos permite desarrollar grandes laminados cuyo espesor sea mínimo, pero cuya resistencia mecánica sea brutal. Se han conseguido materiales con una resistencia mecánica de más de 900 kilos por centímetro cuadrado. Para los que estáis en el sector cerámico, el grés porcelánico tiene entre 400 y 600 kilos por centímetro cuadrado. Y siempre estamos trabajando en espesorados. Pues una de las tendencias que hoy en día se está trabajando en el sector y es desarrollar grandes laminados, pues esta podría ser una solución. No hay tiempo para deleitarme en ello, pero sí comentar que estos materiales cuya fabricación se ha hecho 100% a partir de residuos, tanto de vidrio como chamotas, como otros materiales de desecho, 100%, todo por una vía seca y cuyo producto se ha sinterizado a 950 grados, comparativamente hasta 1200, fijaros también el ahorro energético que hay allí. Quiero decir con ello, con la gráfica que había puesto anteriormente entre el equilibrio de sostenibilidad, economía y rentabilidad, pues este sería un ejemplo clave de todo ello. También, si repasamos la bibliografía de hoy en día, hay muchos grupos de investigación que se están caracterizando en el desarrollo de lo que se llaman pigmentos fríos, cooling pigments. Estos pigmentos también, igual que he hablado con el vidrio, las capas que se ponen de antirreflectantes al vidrio, pues podemos desarrollar una nueva gama de pigmentos que tengan un carácter que
hagan un reflejo de toda la que sea la parte de radiación de calor, la radiación infrarroja. Con lo cual, si nosotros recubrimos con unas baldosas cuyo pigmento hemos utilizado este tipo de material, pues nos permite también refrescar el ambiente y por lo tanto ahorros energéticos en ellos. Un ejemplo que está desarrollado por otros miembros del grupo de investigación mío es el compuesto de perovskita de terbio-hierro, hierro-terbio, la cual pues hace un factor de reflexión importante de la temperatura. También otro compañero mío, en este caso el profesor Guillermo Morros, ha trabajado mucho también en pigmentos con carácter fotocatalítico, en donde se puede reducir la capacidad de reducción de NOx, los COFs, la huella de carbono, etcétera, simplemente por su interacción en la atmósfera cuando revestimos un edificio con este tipo de material, de cerámica, coloreada con estos materiales. Así rápidamente también comentaré que hace poco tiempo, un par de años, cuando estábamos en la plena vorágine de la pandemia y empezaron a aparecer las vacunas, uno de los problemas que se planteó era cómo mantener esa vacuna a baja temperatura, porque los materiales, los contenedores, no lo aguantaban. Entonces se ha desarrollado un vidrio por la Nippon Electric Glaze, es la que tiene la patente, de un vidrio en el cual el coeficiente de dilatación es muy bajo. Con ese coeficiente de dilatación tan bajo permite aguantar resistencias a temperaturas por debajo de los 100 grados, suficientes para contener la vacuna y mantenerla congelada. Para que veáis también una especie de materiales específicamente desarrollados para este tipo de problemas. Volviendo a mi grupo de investigación, estamos trabajando, ya que nos estamos especializando en los sistemas de capas, también, esto es una imagen de una micrografía de microscopio electrónico, de una capa que se ha diseñado que tiene un carácter bactericida. Esa capa de carácter bactericida nos permite interaccionar para hacer que no se produzcan bacterias ni se produzcan tipos de hongos en estos sistemas. El otro día estuve ahí en el Hospital General y tenían una sala que estaba clausurada porque hay una bacteria que no pueden con ella. Pero ese problema no se está repitiendo, desgraciadamente, en muchos hospitales. Pues bien, las necesidades de esos materiales implican a que diseñemos un revestimiento cerámico o un pavimento cerámico con una capacidad bactericida. Al igual que podemos diseñar también una propiedad conductora. Si veis las ventanitas de los aviones, del piloto, no sé si habéis visto que reflejan un color así iridiscente. Esa iridiscencia que hace la propia ventana es simplemente porque es conductora. Lo que hacen es que le pasan una corriente eléctrica, calienta, y así cuando aquello se enfría, que se congela, el vidrio no se queda colapsado, ¿vale? Por eso se ve esa iridiscencia. Si os fijáis en una ventanilla de cuando aparca el avión, os dais cuenta, es un material conductor. El vidrio es conductor. Y terminando, pues comentar que nosotros aquí fabricamos muchas toneladas de vidrio en forma de fritas, no deja de ser un vidrio, pero seguimos siendo poco competitivos por el bajo valor o medio que se alcanza. Bien, hay otras industrias mucho más especializadas donde se pueden fabricar vidrios en forma laminados. Lamentablemente no tengo aquí el vídeo activado, es una imagen bonita, en que aparecen cómo se forman películas delgadas de ese vidrio. ¿Y para qué sirven? Pues son vidrios muchas veces que están destensionados. ¿Por qué? Porque hoy en día son vidrios para las pantallas del teléfono, por ejemplo, en que si nos caen al suelo antes se rompían y ahora ya no se rompen. Son vidrios que en su proceso han sido destensionados y tienen esa capacidad. Además de estar diseñados para que tengan las propiedades conductoras. Cuando nosotros tocamos el dedito en la instrucción, le da una instrucción en una señal eléctrica para que nos dé la funcionalidad que requerimos. Pues bueno, esto está realizándose y se producen
como si fueran las bobinas, se produce capas en forma de láminas de ese vidrio con estructuras nanométricas. Esta capa puede ser nanométrica, llegar a ser nanométrica. Increíble. Y simplemente os había dicho que hablaría algo de tecnologías, pero simplemente comentar todo el tema del procesamiento que podemos avanzar en procesos de alta temperatura y de tiempos cortos y que consuman menos energía. Me estoy refiriendo a una tecnología como la láser, ¿no? Que podría ser una tecnología combinada a nuestro sistema productivo de cara a ahorrar tiempos y ahorrar energía y procesos mucho más que dañan más. Este era el caso, simplemente lo había propuesto porque la evolución tecnológica ha sido muy grande. El láser que trabajaba en nanosegundos ha pasado a ser un láser de femtosegundos y lo que es el diseño, podríamos decir, como línea, lo que afecta, mucho más perfilado actualmente con un láser de esta categoría. Son láseres que pueden trabajar en mayor rango, en una penetración mucho mayor, pero además ser mucho más perfectos, más finos. Y nada más, como el tiempo me estaba rebasando, pues un poco de prisa, pero tengo que ir así. Cualquier pregunta que queráis. Por tu presentación, te felicito porque ha quedado todo bastante claro. Gracias. Pero por chat nos dicen una pregunta acerca de una cuestión que has estado tocando un poquito. Nos preguntan si es posible el desarrollo tecnológico sin la presencia de tierras raras, ya que muchas de las aplicaciones que has estado comentando implican la presencia de tierras raras. Entonces la pregunta va enfocado en ese modo. ¿Podríamos hacer algo sin ese factor en la película? Bueno, cuando he hablado de todo, cuando he hablado de los fotovoltaicos, pues ahí de tierras raras hemos tocado poco. He hablado del zinc, del estaño, cobre, son los elementos más comunes. No hay que tener miedo a las tierras raras. Las tierras raras a veces, parece que el nombre de raras quiere decirlo todo, pero no lo son tanto. El problema que tenemos es que quedan estratégicamente muy acaparadas, muy polarizadas. Ese es el problema. Pero no hay que tener miedo a las tierras raras. De hecho, en el sector, pues hay consumo de algunas de ellas. El cerio, el praseodimio es común en el sector cerámico, su consumo. O sea, como veis, no son tan raras. ¿Que se pueden hacer cosas? Sí, sí que se pueden hacer cosas. Cuando he hablado con las pilas, por ejemplo, de combustible, estamos hablando de sistemas de tipo perovskita, con hierro, con otros elementos. Como veis, no hay uso de tierras raras. Digamos que la conclusión sería que podríamos prescindir en parte de... Pero no hay necesidad de prescindir, quiero decir que simplemente es estar atentos, y me refiero a nivel europeo, de no perder oportunidades, de no relevar, dejar ciertos aspectos de poder adquirir esos materiales y dejarlos en manos de terceros. Sí, porque como bien mostrabas, son estrategias. En una de las diapositivas, pero bueno, en el mapa se distribuye por todo el mundo. Claro. La distribución de tierra rara. Creo que se puede trabajar y se pueden desarrollar muchos materiales nuevos sin uso de tierras raras también. Insisto con eso diciendo que las tierras, hemos puesto el nombre de raras y muchas de ellas no son tan raras. Pues muchas gracias, Juan, por tu intervención.